Cada uno de nosotros, me imagino, que en este año ha pensado en tener nuevas metas, ¿sí o no? ¿Quién decidió hacer cambios en este año? Muy bien. Ese cambio que usted va a realizar, lo tiene que realizar con la ayuda de Dios, ¿sí o no? ¿Estamos claros en eso? Ok. De manera que muchas veces nosotros decimos, yo no voy a cometer los mismos errores que cometí el año pasado. Y lo volvemos a cometer. Amén. No. Anulado ese amén. Se anula ese amén aquí. Entonces, y lo volvemos a cometer. La idea es que cada uno de nosotros pensemos en mejorar cada día, pero mejorar para Dios cada día. Nosotros tenemos que tener un crecimiento en nuestra vida espiritual. No podemos ser igual espiritualmente como lo fuimos el año pasado. Tenemos que ser ahora mucho más espiritual. Y eso lo llamamos el crecimiento. Cuando uno dice, yo quisiera ser un cristiano que llegue a un nivel de madurez en las cosas espirituales. Entonces, a ese nivel me refiero hoy. Sí podemos llegar a un nivel alto, muy alto, con respecto a Dios. Pero para llegar a ese nivel bien alto, nosotros tenemos que buscar las herramientas que nos ayuden a llegar a ese nivel. ¿Y cuáles son las herramientas que nos ayudan a llegar a ese nivel? Nosotros tenemos que leerla en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Fíjense, ciertamente la fe, la hemos hablado como que, ¿qué es la fe? La certeza de lo que no se ve y lo que se espera. Pero, aunque eso es verdad, hoy yo quiero hablar un poquito de la fe, pero en otro contexto que me lleve a mí a alcanzar otro nivel delante de Dios. Y esta fe es una fe, aunque lo creemos en nuestro corazón, es una fe que te lleva a tener una acción, a tener una obra. ¿Ok? Vamos a leer tres títulos que hablan sobre la fe. Y primero nos encontramos en Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Algo. Santiago. Algo. Sí, ahora. Santiago, capítulo 2. Desde el versículo 17. Todos los tienen que hablar. Hasta Enrique lo tiene. Enrique lo tiene, está leyendo ya. Está leyendo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera,
no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Este pasaje muy importante de Santiago argumenta que la fe sin obra está muerta. No basta solamente por tu creer. La verdadera fe se manifiesta a través de las acciones, de las obras. Y es como el escritor pone el ejemplo de Abraham, que no titubeó en ofrecer su hijo Isaac. Y como la Rahab no titubeó de apoyar a los espías que Josué había enviado para conquistar la tierra de Canaán, la primera ciudad de Jericó. Entonces, fue una fe auténtica esta persona. Entonces, Santiago está hablando que la verdadera fe auténtica va a reflejar acciones en nosotros. Entonces, la verdadera fe es un llamado a vivir con autenticidad, una fe que puede ser vista, es tangible y puede ser practicada. Fíjense, en el Antiguo Testamento, Abraham demostró tener una fe con Dios a través de su obediencia y de su obra. Igualmente, Rahab. Santiago, comparándose con Pablo, llegan a una interesante conclusión y enseñan su respectivo contexto acerca de la fe. Muestran que la fe y las obras son, parece bien, inseparables. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe con obras. Aquí vamos a ver un poquito qué es la obra que Dios quiere. Mucha gente cree que la fe que uno tiene cuando uno se siente bien animado, bien motivado, bien, tú sabes, en un nivel alto anímicamente, y yo tengo mucha fe, cuidado, eso no es tener fe. Si eso es tener fe, mucha gente que practica un cristianismo basado en el fanatismo, podríamos decir que es más fe que nosotros. Pero eso no es tener fe. Tener fe no es solo un acto, un asunto intelectual o emocional, como muchos lo creemos. Si me siento bien lleno, ¿por qué? Porque hemos hablado que la fe es la convicción de lo que no se ve, ¿qué más? Y la certeza de lo que se espera. Y eso lo espero, claro que la fe tiene que estar en el corazón, ciertamente. Pero la fe debemos ya comenzar a entenderla, que no es un sentimiento ni tampoco es algo intelectual, sino que la fe debe influir en nuestras decisiones y acciones diarias. O sea que la fe me hace a mí ¿a qué? Tomar decisiones. ¿Qué otra cosa me hace? A tener acciones diarias y a demostrar que a través de mis decisiones, mis acciones, yo estoy confiando en quién, en Dios. Entonces, Santiago hace esta referencia para decirnos a nosotros, no todo aquel que me confiesa y me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Podemos decir que mucha gente que se da golpe en el pecho y que cada ratico está diciendo Cristo vive en mí, alabado sea Cristo, Dios te bendiga, Cristo. No se confundan, porque según Santiago, y vamos a hablar también con Pablo, porque Pablo también nos va a decir algo, Santiago y Pablo están diciendo que la fe sin obra es muerta, y que la obra, hermano, la obra
es una participación del fruto del Espíritu Santo. La obra que hace la fe. Claro está, entendiendo esto, vamos ahora a estudiar un poquito Romanos capítulo 10, versículos 8 al 17. Romanos capítulo 10. ¿Qué diga Romanos capítulo 10, versículo 8, 17. Muy bien. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando un poco de a dónde y cómo se genera esa fe. También destaca que esa es la fe la que nos lleva a nosotros a nuestra salvación. Es la fe, y esta fe está siendo accesible para todas las personas. Aquí, digamos, en cierta forma, Pablo está hablando que se confiesa con tu boca que Cristo es el Salvador y lo crees en tu corazón, será salvo. ¿Sí o no? Lo dice la palabra de Dios. Entonces, aquí viene algo importantísimo. Yo creo en Cristo Jesús, me paro y confieso el nombre de Cristo Jesús, con mi boca lo creo con mi corazón, entonces ya soy salvo. ¿Sí o no? Sí. Aquí vemos algo importante. Porque viene la palabra que dice Pablo: si tú crees que Cristo fue crucificado y levantado de los muertos, ¿no dice ahí? Dice, y levantado de los muertos, entonces será salvo. Y la persona dice: bueno, pero si yo creo que Cristo es el Salvador y lo confieso, entonces ya yo soy salvo. Pero no lee bien el contexto que está hablando el apóstol Pablo allí. Y el contexto
quiero hablar un poquito aquí, volviendo otra vez al contexto. Piense lo que dice. En el versículo 8, 9. Vamos a empezar del 8. Fíjense lo que dice. Vamos a ver. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Fíjate que habla, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Entonces dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Bien, esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que nosotros creemos. Esto es lo que nosotros creemos, dice el apóstol Pablo. ¿Qué cree? Que si confesares con tu boca, ¿y qué más? Y creyeres en tu corazón, confiesa con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay algo aquí que hay que notar. Pablo está haciendo énfasis en un acto. Y está haciendo el énfasis en el acto de que debemos creer con el corazón que Jesús fue levantado de los muertos. Eso es lo que queremos creer. Ahora, para creer que Jesús fue levantado de los muertos, si leemos en Romanos capítulo 6, ¿qué dice Romanos capítulo 6? ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6? ¿Qué pues diremos? ¿Seguimos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque todo lo que hemos sido, ¿qué dice? Porque todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Y luego dice, porque juntamente con él fuimos crucificados, juntamente con él fuimos plantados, todo eso. Hermano, cuando Pablo habla aquí en Romanos 10 de que si creyere con el corazón que Jesús fue levantado de los muertos, será salvo, Pablo ya lo había hablado cómo era esa salvación, en quién, en dónde, en Romanos capítulo 6, que está antes de Romanos capítulo 10. Ya él había enfatizado allí que para ser salvo había que creer en Cristo Jesús y había que reconocer nuestro pecado y bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. Somos justamente crucificados por él, plantados por él y seremos también resucitados. Dice aquí. Mi hermano está hablando. ¿Y qué hace eso? La fe. La fe es lo que hace eso. La fe me lleva a mí a creer lo que dijo Pablo, a creer de mi corazón que Cristo fue muerto en la cruz, que fue sepultado y que resucitó y que yo también debo hacer una similitud de esa muerte de mi Señor Jesús para ser resucitado y para andar en vida. Pablo no lo iba a volver a repetir. Ya lo dijo, lo aclaró, y aquí entonces lo que está diciendo que, hablando de la fe, dice, bueno, porque esta fe es, si creyera en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, será salvo. Cuando habla de que lo levantó a los muertos, todo el acto que le he explicado, listo ya. ¿Cómo creo yo que Jesús fue levantado a los muertos? Simplemente creyendo, no, haciendo una acción. Mi acción demuestra mi creencia en que Jesús fue levantado a los muertos. ¿Cómo? Que yo también debo morir como murió Cristo Jesús. No en una cruz, sino una similitud, porque Cristo murió por todos los pecados de la humanidad y yo muero por todos los pecados de mi humanidad. Cristo fue sepultado, yo fui sumergido con una sepultura. Cristo fue levantado por la gloria de Dios y yo soy levantado para la gloria de Dios, y en ese momento se sellaba con el Espíritu Santo. ¿No lo dice eso en la Escritura? Entendiendo esto, entonces Pablo sigue con la fe. Nadie puede hacer esto si no tiene fe. Solamente las personas que tienen fe. Y la fe, quiero hablar aquí, la fe que Pablo y Santiago muestran aquí es una fe que tú la puedes analizar. Es una fe que soporta análisis. No es una fe ciega, no es una fe de fanatismo, no es una fe porque yo lo creo. No, tú lo crees porque tú confías en Dios. Esa es una fe que debes analizar.
Se dice que los hombres no pueden vivir sin creer en algo. Hay que creer en algo. Usted tiene que creer en algo. Es bueno si usted cree en Dios, muy bueno. Es bueno si usted cree en Jesucristo como Hijo de Dios, muy bueno. Pero supuestamente hay que creer en algo. Aún los que no creen en algo. Los ateos, ¿en qué creen? En el materialismo, pero creen en algo. ¿Quién tiene familia aquí que sea de la tribu Yanomami? O sea, aquí no hay nadie que tenga relación con los Yanomami. Bueno, los Yanomami creen en el sol, la luna, la montaña, como dioses. Pero tienen que creer en algo. Sin embargo, Pablo nos está hablando de la auténtica fe, de la verdadera fe, no la fe del fanatismo, no es la fe de aquel hermano que todo es Dios, 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 Dios. Ahora sí que un momentico, tu fe te va a llevar a que tú creas en una forma analítica la palabra de Dios. Tu fe te va a llevar a que tú te convenzas de que Jesús es el Salvador. Tu fe te va a llevar a que tú obedezcas esa acción que hizo Jesús en la cruz. Pero ¿qué más? Ahí no termina. ¿Por qué no termina aquí? Fíjense, hay una combinación que Pablo habla de confesar y ¿qué más? Y retenerla en tu corazón. Eso es lo que dice Pablo, una combinación de confesar con tu boca y creer en el corazón. Allí tú vas a hacer esta combinación de fe, una fe interna y expresión externa es esencial para dar a entender nuestra fe, que es una fe auténtica. Fíjense, cuando habla que está en tu boca y en tu corazón, la fe no está lejos. La fe está tan cerca de ti que Dios ha dispuesto de un lugar, y el lugar es tu corazón. ¿Qué más cerca está de ti que tu corazón? Va a depender de ti. Luego, aquí viene algo. Esta fe puede ser alcanzada por todo el mundo. No hay diferencia étnica, ni cultural, ni de raza, no. Todo el mundo que pueda entender esto puede tener este gran regalo de Dios, que es la salvación. Entonces, pero aquí Pablo también aborda la cuestión de que la fe tiene que ver mucho también con la obra. Y en cuanto a la obra, es bueno que tú hagas obra, es bueno hacer obra para la gente, la comunidad, claro que sí es bueno. Pero Dios aquí también se está refiriendo de otras obras, las obras espirituales, las obras que el Espíritu Santo realiza en ti. Y las obras que el Espíritu Santo realiza en ti es en ti mismo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Todos lo sabemos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Hay humildad, ¿qué más? Misericordia, amor, ¿qué más? Piedad, compasión, todo eso son frutos del Espíritu Santo. Entonces, la fe te lleva a qué? A obrar a través del Espíritu Santo, a través de los frutos, es decir, la fe y mis obras. ¿Cuáles son mis obras? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Quién hace eso? La fe. La fe. Entonces, seguimos, y la relación entre la fe y la obra es un tema que ha sido muy discutido, porque mucha gente dice, yo voy a orar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto con el Señor, yo voy a hacer esto con el Señor, y se saturan de hacer cosas, pero como dicen por allí, como es lo que dice el refrán, hacen las cosas del Señor o se olvidan del Señor. ¿Cómo es la cuestión que tú dices sobre eso? Hacen las obras del Señor y se olvidan del Señor de las obras. Gracias. Santiago y Pablo están enfatizando que la fe sin obra está muerta. Estos pasajes que hemos leído generan o sugieren una fe genuina y es
manifestada, necesariamente manifestada ¿en qué? En acciones. La fe, las obras no son meramente un añadido a la fe, sino una prueba de que la fe es auténtica y viva. ¿Entendieron eso? Las obras no son meramente un añadido a la fe, sino una prueba de que la fe es auténtica y viva. Mis obras, ¿qué demuestran? Mis obras demuestran que mi fe es auténtica y viva. Entonces, la doctrina de justificado por la fe, que habla el apóstol Pablo en el libro de los Romanos y Gálatas, habla que el cristiano es justificado por la fe delante de Dios. Y solamente la fe puede justificar que somos personas importantes para Dios. Fíjense, aunque la justificación es solo por la fe, porque tú no puedes hacer nada. O sea, Dios te justifica a ti porque es la gracia de Dios. Nada más tú no tienes nada en eso, tú no haces nada allí. Tú crees en Jesucristo, tú crees que fue levantado de los muertos, tú dices, yo creo, yo obedezco eso. La palabra te manda entonces, obra con el plan de salvación. Y tú haces el plan de salvación. ¿Qué has hecho? ¿Quién justifica tu salvación? ¿Quién justifica tu salvación? La fe en la creencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en obediencia. ¿Hiciste algo tú para eso? Tú moriste en una cruz. Tú fuiste sacrificado. A ti te dieron palo. ¿Ah? Tú pasaste hambre por eso. ¿Ah? Tú fuiste al desierto. Nada. O sea, todo eso lo hizo ¿quién? Jesucristo por nosotros. Por eso somos justificados. Nosotros no. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. La palabra dice, es un regalo inmerecido. No lo merecíamos, pero el amor de Dios es tan grande que nos dio esa gracia. Ahora, muy diferente es, fíjate que la justificación, habla de la justificación es por la fe. Yo soy justificado porque empiezo a creer en Jesucristo, porque obedezco el plan de salvación, entonces ya soy justificado delante de Dios. Pero aquí hay algo importante, la santificación. La palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, no dice que sin la justificación nadie verá a Dios, no dice eso. ¿Por qué? Porque la justificación es para todo el mundo que crea. Para todo el mundo que crea. Dios ha dado ese premio, ese regalo a la humanidad. Pero la santificación es un proceso de ser hecho santo que involucra la cooperación del cristiano en la obra del Señor. Imagínense. Ahí cambia la diferencia. Entonces, involucra la cooperación del cristiano con la obra del Señor a través del Espíritu Santo. Entonces aquí decimos, las buenas obras son vistas como el fruto de la fe y la evidencia de una vida transformada por el Espíritu Santo. De manera que la vida cristiana, nuestra vida cristiana, se hace genuina cuando nosotros comenzamos a entender que debemos vivir sujeto a Dios, sujeto a su palabra y comenzar a accionar a las buenas obras y refleja en mí y debe reflejar en nosotros, dando testimonio que a través de nuestras acciones que son visibles y algunas que hablamos que la fe es invisible, pero la fe la hacemos visible ¿con qué? Con nuestras obras, a través de las acciones. A través de las acciones nosotros podemos demostrar el amor de Dios y atraer otros al Evangelio. ¿Qué es lo primero que va a ver la persona en nosotros? Las obras. ¿Cuáles obras dice Dios que debe haber? ¿Cuáles obras? Que
buena gente, que tú lo ayudaste a cruzar la calle, eso lo va a hacer todas las personas. ¿Sabes lo que deben ver las personas en nosotros? Que somos personas dedicadas a Dios, que confiamos en Dios y que todo lo que se mueve en nuestra vida se mueve porque Dios está con nosotros y estamos convencidos de eso. Personas que obran del Espíritu Santo, que somos ¿qué? Misericordiosos, somos compasivos, somos honestos. ¿Qué otra cosa? No se preocupe. Enrique está hablando, está diciendo sí, así es. Que somos buenos, que somos buenas personas, que obramos bien al prójimo. Estos son los frutos que me da a mí el reconocer que yo estoy en la fe verdadera. La relación entre la fe y las obras es compleja y es multifacética. La fe es el fundamento de la salvación, pero las obras son la evidencia de una fe viva y activa. De manera, cuando Santiago dice, muéstrame tu obra sin fe, yo te muestro mi fe con mi obra. ¿Entienden ahora por qué dice Santiago esto? No es fanatismo, es acción. Yo demuestro mi fe en Dios porque me acerco a Dios, conozco a Dios y me someto a Dios en todo. Fíjense, el último versículo que vamos a estudiar aquí, Hebreos capítulo 11, ¿qué? 6, bueno, no te lo reveló ni canonizar. Igual. Hebreos 11:6. Este es un versículo clave que destaca la importancia de la fe en la vida cristiana. Aquí está el texto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. El capítulo 11 está lleno. Este es un capítulo reconocido como llamamos el salón de la fe. Ahí el escritor de Hebreo habla de todos los grandes personajes, como para dar un ejemplo a nosotros, para que nosotros estemos firmes, para inspirarnos a nosotros. Mira estos hombres, mira todos estos hombres cómo vivieron, y cada uno de ellos tuvo una acción. No es que yo creo en Dios y se daban fe. No. Usted empieza a leer todos los personajes de Hebreo capítulo 11, cada uno de ellos hizo una obra, hizo una acción que demostró que estaba confiando en quién. Y dice, es para que tú entiendas que puedes tener una relación correcta con Dios. Sin fe, todo lo que tú hagas y todos los esfuerzos que tú hagas, sin fe, no puedes agradar a Dios. La primera parte de la fe es creer que Dios existe. Este es el punto de partida. La fe no solamente implica la existencia de Dios, sino también su carácter. Y aquí Dios es visto, dice la palabra, como un recompensador, lo que implica que Él busca bendecir y guiar a aquellos que genuinamente lo buscan. Eso es lo que dice el versículo sobre la fe. Resalta el versículo que la fe no es un sentimiento o un estado emocional, sino que es una relación que debemos tener con Dios, y para agradar a Dios debemos acercarnos a Él con plena confianza a su carácter y a sus promesas. Habla aquí que menciona que Dios recompensa a los que le buscan. Sugiere que aquellos que buscan activamente a Dios van a ser recompensados. Entonces, la fe verdadera es que me lleva a reconocer el verdadero Dios, a conocer el verdadero Dios que habita en mi vida y seguir a Dios en todas las profundidades de su conocimiento. Imagínate tú, es el hecho de que saber que Dios me va a recompensar mientras lo busco.
que demuestre su confianza en Dios en la fe. ¿Cómo le permites tú cómo le permites tú a Dios vivir y demostrar tu verdadera fe? Ok, vamos por paso. Yo demuestro que mi fe en Dios es porque yo vengo los domingos a la iglesia. Yo demuestro mi fe en Dios porque yo me reúno los miércoles en la iglesia. ¿Sí? Yo demuestro mi fe en Dios porque me reúno ¿qué? En la charla. Si eso es así, usted es muy mezquino con Dios. Porque Dios no habla de esa fe. Dios habla de que nuestra fe en Él tiene que obrar en acciones en todas las áreas de nuestras vidas. En todas las áreas. Entonces yo demuestro mi fe en Dios, ¿a dónde? En mi forma de conversar con las personas, en mi trabajo, en la universidad, lo que yo pienso, todo, en todas las áreas de tu vida. Dios, tú, el Espíritu Santo, debe hacer énfasis en la fe y en las obras que Él quiere de ti. Ahora, ¿por qué somos los mismos del año pasado? ¿Por qué somos los mismos del año antepasado? ¿Qué pasó? Yo creo que lo que ha pasado es que no hemos avanzado. El nivel, seguimos en el mismo nivel. Entonces debemos buscar avanzar este año a otro nivel. Y para avanzar a otro nivel, yo debo acercarme ahora, este año, más a Dios. Debo comenzar a acercarme más y más a Dios. ¿Qué hiciste tú el año pasado que no te ayudó a acercarte a Dios? No lo hagas este año. Entonces aquí viene la situación. Lo que hablamos de una fe genuina que se manifiesta en la constante búsqueda de una relación profunda con Dios. Esta fe genuina que se manifiesta en la constante búsqueda de una profunda relación con Dios tiene que ver con, número uno, la oración. Orar sin cesar, dice la palabra, ¿sí o no? O dice orar cuando tengas tiempo. Dice así, orar cuando tengas tiempo. Cuando tu corazón así esté bien animado en orar, ora. No. Aquí habla que orar sin cesar. ¿Sabe qué significa la palabra sin cesar? Las personas que tienen fe genuina ni siquiera se paran a meditar sin cesar porque lo están haciendo constantemente. Pero la persona que no tiene una fe genuina ora de vez en cuando. Cuando lo necesita, ora. Cuando están en las dificultades, puede decir, ora al Señor de vez en cuando. Bueno, yo le voy a decir, si usted está en ese campo, en ese ambiente, usted no tiene una fe genuina. Luego habla otra parte de que yo puedo tener una fe genuina. Romanos capítulo 10, Pablo dice que la fe viene ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. O sea, la enseñanza, la lectura bíblica. Pablo está diciendo, si tú quieres tener una profunda relación con Dios, tienes que escuchar la palabra de Dios. Entonces por eso yo le estoy diciendo, venir los domingos es bueno. Claro que sí, quien me diga que no. ¿Verdad que los domingos venir a tener esta reunión es bueno? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno venir los domingos? Porque tenemos comunión. ¿Y qué hacemos el domingo? Aquí oramos, ¿sí o no? Oramos. ¿Qué hacemos? Leemos la palabra de Dios. Cantamos. ¿Qué más hacemos aquí los días domingos? Obedecemos la palabra de Dios. Entonces es bueno venir los domingos. Entonces, si usted se pierde un domingo aquí, ¿qué está pasando? Que usted mismo se está impidiendo crecer en fe y tener una relación profunda con Dios. Ahora, los miércoles, ¿es bueno asistir los miércoles? ¿Por qué? ¿Por qué es bueno asistir los miércoles, los martes, cada vez que la iglesia se reúne? ¿Por qué es bueno? Porque usted allí se habla de la palabra de Dios y la fe entra por oír la palabra de Dios. Usted va a aprender algo. Cada vez que usted está reunido con un grupo de personas que están
hablando de Dios, usted va a aprender algo. Si usted tiene un espíritu, este espíritu del Santo le va a redarguir a usted a que aprenda algo, pero muchos no lo hacen. Luego, podemos decir de esta forma que a través de la oración, la lectura de la palabra y la obediencia a su voluntad, eso genera en mí una fe genuina que a Dios le agrada en todos los ambientes. Y fíjense que Dios dice que quiere recompensar nuestra fe. El versículo que estamos leyendo, pero vamos a hacer, lo hago. Él me está hablando a mí. Si yo crezco en mi fe, y me dice cómo debo crecer la fe, por las obras. Entonces, yo me sorprendo de que cada vez nosotros hablamos de la oración y pocos son los que vienen a orar. Y sabemos que la oración es esencial, porque la oración es la comunicación que tú tienes con Dios. Me sorprendo que tu fe y tu falta de confianza en Dios está por debajo, porque tú no estás estudiando profundamente la palabra de Dios. Porque si estuvieras estudiando profundamente la palabra de Dios, dice que el oír, el café entra por el oír la palabra de Dios. Si tú no oras y estudias la palabra de Dios, el tercer punto no se va a dar. ¿Se va a dar el tercer punto? Por tener obediencia a la voluntad de Dios. Si no oras ni estudias la palabra, no tienes fe. Si no tienes fe, ¿qué vas a obedecer? No tienes obra. Y desafortunadamente, quizá el año pasado estuvimos en ese grupo. No tuvimos obra, no hicimos nada, y este año debe ser diferente. Entonces, Dios te está dando a ti las herramientas para este año. ¿Quieres llegar a otro nivel? Comienza a orar, busca orar. Aquí era la oportunidad, los miércoles, grupo de damas oran, los grupos de hombres oran y estudian. No solamente es el miércoles, lo puede hacer en la semana, en tu casa. Ora, estudia la palabra en tu casa. Escucha la palabra de Dios, no solamente los domingos, no solamente los miércoles, no solamente la charla. Haz de un hábito diario. Haz un hábito diario de orar y estudiar. Mientras más estudias y ores la palabra de Dios, tu relación se hace más cerca a Dios. Y hacerse más cerca a Dios, empieza a conocer el carácter de Dios. Y al empezar a conocer el carácter de Dios, ¿sabes lo que va a pasar? Que dice: el que me busca, yo le recompensaré. Busca a Dios, ahí está, búscalo. Y Dios te va a recompensar. Eso es lo que dice en Hebreos capítulo 11, 6. Entonces, Dios lo ha dado todo para que nosotros seamos en este año unas personas exitosas espiritualmente. Debemos ser unas personas exitosas. Ya debemos estar en un nivel más alto. Debemos avanzar a ese nivel. Estaba escuchando a un predicador que decía: pero ¿cómo se puede hacer esto si el hermano o los hermanos siempre dicen que no tienen tiempo? No hay tiempo. O sea, no hay tiempo para asistir a charla, no hay tiempo para el momento de orar, no hay tiempo para leer la Biblia. Entonces, claro, no hay tiempo, porque que te levantes tanta distracción que tú tienes en tu vida. ¿Cuánto tiempo gastas tú en las redes? ¿Cuánto tiempo gastas tú en cosas que la puedes estar gastando en aprender más y buscar más a Dios? Entonces, haz tu día. Entonces tú tienes tu tiempo para la red, tienes tu tiempo para la televisión, tienes tiempo para esto, tienes tiempo. Y cuando ya te acuerdas que debes estudiar la palabra de Dios, ya es de noche, estás cansado y te duermes. Entonces tú dices: pero es que yo no quiero hacer. Hermano, ¿sabes lo que está pasando allí? Que tú vives una vida realmente desequilibrada, indisciplinada. ¿Ustedes se acuerdan que el primer sermón que yo di aquí era que necesitamos ser exitosos espiritualmente? Y yo le dije que teníamos que tener metas. ¿Cuál es tu meta este año?
¿por qué no nos hacemos la meta de crecer más en el Señor? ¿Por qué no nos hacemos la meta en este año de ser grandes oradores? O sea, de oración de Dios. ¿Por qué no nos hacemos la meta este año de aprender cada día más de la palabra de Dios? Y sobre todo, orando y aprendiendo la lectura bíblica, que te va a hacer? Te va a ser un hombre y una mujer que va a hacer la voluntad de Dios, y las obras tuyas se van a ver, se van a manifestar. Esa fe va a ser genuina porque se va a manifestar. ¿Van a continuar con lo mismo del año pasado? ¿O vamos a continuar con lo mismo del año pasado? Yo creo que ya debemos seguir avanzando para a un nivel más arriba. Debemos ya no debemos ser, como dice, hermano llevado por donde quiera. O sea, ¿cómo es? Por las olas de mar. A veces me siento bien, a veces me siento mal. No, este año tiene que sentirte bien. Porque aún en los momentos más difíciles que tú tienes en tu vida, si tú tienes fe genuina, ahí está Dios contigo. Y si tú lo buscas en los momentos más difíciles que dice Dios, Él te va a recompensar. No solamente te va a recompensar la cosa material, como dice, mucha gente cree en la cosa material. No. Yo lo que necesito, que hoy necesitamos nosotros, es que Dios nos recompense en las cosas espirituales. Porque si Él nos recompensa en las cosas espirituales, es porque estamos cerca, cada día más cerca de Él. Y si estamos más cerca de Él, entonces todas las áreas de nuestra vida se va a ver vista, o la vamos a resolver, o la vamos a funcionar mucho mejor. Porque tenemos a Dios como compañero. Y eso es lo que están diciendo los escritores de Hebreos. Entonces, la fe sin obra es muerta. Ya no digas que tú eres cristiano, demuestra que eres cristiano. Ya no digas que por 2 estudios que te voy a la semana ya es suficiente. No. La profesión de ser cristiano, acuérdate, es una profesión que tú debes ejercer todos los días de tu vida. Y finalizo con esto. Si el justo con dificultad, se lo dice así, te adelantaste, porque no es así. Se adelantó siempre. Si el justo con dificultad se salvará, ahí sí, ¿qué quedará para el tuyo? Si lo que yo le he dicho hoy, lo hemos hablado hoy, Dios lo quiere para salvarnos, entonces aquí viene algo muy importante. ¿La fe salva? ¿Sí o no? Claro que sí, tiene que tener ese entusiasmo. Claro que la fe salva, pero ¿qué fe? Genuina. Exactamente, la fe genuina, verdadera, la fe que tú la puedes analizar. No eso de estar creyendo, ay, locamente, no. Es la fe que tú crees. Y la fe que tú debes creer genuinamente es comenzar a buscar a Dios y a buscar el carácter de Dios y empezar a vivir esa misma voluntad que Dios quiere que tú tengas, que es un autor de la fe de Él. Porque al final, hermano, yo lo voy a decir, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? La palabra dice que la vida es como una neblina que va y viene, que es un abrir y cerrar de los ojos. Si tú entiendes que la vida es tan insignificante, pero que en ese momento, en este tiempo tan insignificante, Dios te está dando la oportunidad de vivir eternamente, entonces, por favor, ten la vida aquí insignificante para que tú puedas tener una visión de crecer cada día para heredar la vida